Bendiciones en este día, bienvenido a tu devocional Río. En esta mañana vamos a aprender acerca de cómo orar para tener una relación íntima con Dios. La oración es el fundamento de nuestra relación con Dios, porque en la relación con Dios es necesario la comunicación, y en la oración viene a ser el lugar donde hablamos con Dios, pero también recibimos respuestas de parte del Señor. La oración es un lugar para el creyente, un lugar en el Espíritu. Ahí en la oración es el lugar donde nuestra relación con Dios se establece, y desde ahí nos da todo lo que pedimos de acuerdo a su voluntad. El libro de Mateo en el capítulo 6, versículo 6 dice lo siguiente: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Al igual que en el natural, necesitamos un lugar físico para ubicarnos o venir delante de Dios. También necesitamos un lugar en el Espíritu. El lugar en el Espíritu se llama la oración. Ese es el lugar donde Dios nos ve y donde nosotros podemos ver a Dios, donde diariamente nos podemos encontrar con Dios. Sin embargo, para poder experimentar la plenitud de la presencia de Dios, tenemos que reconocer que el lugar no es suficiente, sino la atmósfera y la presencia de Dios mostrándose en ese lugar. No existe un lugar en la tierra, un lugar en el universo más seguro que el lugar de oración para cada uno de nosotros. La presencia de Dios está en todos lados, pero es en la oración donde esa presencia se manifiesta. El Señor está en todas partes, pero Él se manifiesta en el lugar donde es honrado, donde es adorado, donde es bienvenido, y ese es el lugar de la oración. Juan 4, 23 al 24 nos habla de esos verdaderos adoradores que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero el versículo 24 dice algo muy claro: Dios es espíritu. Es decir, que nosotros, para conocer a Dios, tenemos que hacerlo en el Espíritu. Y donde nosotros aprendemos a estar en el Espíritu, es decir, despojarnos de nuestra naturaleza, de nuestra carne, de nuestros propios deseos, es ahí en el lugar de rendición, el lugar de la oración. Y ahí es donde la presencia de Dios viene a nuestras vidas y nos revela a Dios, nos muestra cómo vivir, caminar y prevalecer en Dios. Cuando decimos que vamos a levantar un lugar de oración, estamos diciendo que vamos a crear un lugar espiritual donde vamos a conocernos con Dios. Mire, hay tres cosas que suceden cuando una persona ora. Número 1, la oración es el lugar donde la presencia de Dios se revela y se manifiesta. El sacrificio de Cristo en la cruz nos dio acceso a la presencia de Dios, pero es en la oración donde por la fe obtenemos y reclamamos todos los beneficios que la cruz nos ha dado. De hecho, que la cruz viene a ser como un cheque en blanco, pero ese cheque hay que reclamarlo. Se reclama por la fe en el lugar de la oración, donde estamos cara a cara con ese Dios santo. Hebreos 10, 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El corazón sincero es el que se acerca en el lugar de la oración. Hay que acercarnos para que la presencia de Dios se revele y se manifieste. Es ahí en la oración donde el aliento de Dios viene, y ese aliento de Dios incluye todas sus virtudes, toda su naturaleza, porque cuando hablamos del aliento de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios, esa gloria que viene del griego, del hebreo kabod, que significa
peso, que significa riqueza, honor, fuerza. Es decir, que cuando nosotros oramos, el peso de Dios viene sobre nuestra vida. Su majestad, su poder, su grandeza viene a manifestarse en ese lugar donde nos encontramos con Dios. La gloria de Dios entonces es la manifestación de ese Dios invisible que se hace posible experimentarlo a través de la manifestación de su gloria. Todos los días Jesús como hombre se aseguraba de tener comunicación íntima con Dios, de tener revelación constante de esa presencia, de esa gloria, de estar lleno del peso de la gloria de Dios que viene a través de la oración. Entonces, usted no se puede salir de su lugar de oración. Usted no puede soltar su lugar de oración. Dice la Biblia en Lucas 5, 16 al 17, que él se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Y aconteció que un día que él estaba enseñando y estaban los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, dice, y el poder del Señor estaba con él para salvar. ¿Por qué? Porque él se había apartado a orar. Es después de pasar tiempo en la oración que vamos a tener el poder para vencer la tentación, el poder para cumplir el llamado, el poder para hacer todo lo que Dios nos ha pedido. Entonces, número 1, el lugar de oración es el lugar donde la presencia de Dios se revela y es manifestada. También, número 2, el lugar de oración es el lugar donde venimos a conocer a Dios. Es decir, a medida nosotros perseveramos en nuestra vida de oración, Dios se va revelando a sí mismo, a nuestros corazones. Él mira tu hambre, el Espíritu de Dios ve el hambre, el deseo, la intención de nuestro corazón y nos volvemos alguien confiable para Dios. Él nos puede confiar sus secretos, Él nos puede confiar su presencia, Él nos puede confiar su unción, de manera que a cada vez va aumentando nuestro nivel de oración, vamos a poder ver una mayor revelación de Dios en nuestra vida. El libro de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, lo dice de esta manera: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. ¿Dónde conocemos a Dios? Dios conocemos en el lugar de oración. Ahí es donde conocemos al Dios guerrero, al Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios que nos da fuerza, al Dios que nos da paz. Es en el lugar de oración. Usted quiere conocer a Dios, usted tiene que aumentar su nivel de oración. Usted quiere conocer más acerca de Dios, usted tiene que aumentar su nivel de oración. Y número 3, así como Dios se revela en la oración, ahí donde Dios conocemos en la oración. Número 3, es la oración, es el lugar donde nos apropiamos del poder de Dios. El enemigo ataca nuestra vida de oración porque sabe que cuando no oramos perdemos poder. Él no quiere que la iglesia, que el creyente esté lleno de poder para enfrentar cada problema y cada crisis. La gracia sobrenatural de Dios es la habilidad de Dios derramada en cada corazón que ora, que le busca, que tiene tiempo de oración con Él. La oración genera poder porque Dios confía su poder a los que le conocen. Es decir, Dios no da el poder a sus extraños. Y cuando alguien ora en su lugar secreto, ahí es empoderado. Después de salir del lugar de oración, es que Jesús obraba los milagros. Es que Jesús manifestaba el poder de Dios. Dice Mateo 6:6, mas tú cuando ores, dice, entra en tu aposento, pero luego al final dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es, pastor, esa recompensa? La recompensa es la manifestación de su poder. Es que vas a poder hacer todo lo que Dios te está pidiendo, todo lo que Dios está queriendo hacer a través de tu vida. Es posible cuando sales del lugar de oración. El poder de los hijos, la herencia de los hijos, aquello que Dios ha prometido darte, está en un lugar, está en el lugar de oración. Es ahí donde tienes que conquistarlo. Es ahí donde legalmente nosotros con la autoridad tomamos la autoridad de hijos y entramos en la oración como hijos para poder manifestar y conocer a ese Dios Padre todopoderoso que está en nuestra vida. Entonces,
Necesitamos orar, necesitamos recuperar nuestra vida de oración, porque nuestra oración hace que las cosas sucedan. La oración cambia las cosas y es a través de la vida de oración de un creyente que Dios puede manifestar las respuestas en la tierra. Yo quiero orar en esta mañana, yo quiero orar en este día por ti. Si has dejado tu lugar de oración, quiero decirte que te estás perdiendo de conocer a Dios, de ver su gloria y de ser lleno de su poder. Pero hoy puedes recuperar ese lugar de oración. Quiero que hoy cierres tus ojos ahí donde estás y me voy a unir a ti, Padre, yo en el nombre de Jesús. Mira a cada persona que está conectada en este momento, que está viendo este video en este momento. Yo te pido, Señor, que sean despertados los deseos de su espíritu, de su corazón, de su vida, para que sean retornados al lugar de oración. Ese lugar que tú has planeado, donde vienes en poder, manifiestas tu gracia, manifiestas tu poder, Señor. Restaura los corazones, libera la vida. Ahí donde podemos verte cara a cara, Señor. Que cada persona pueda levantar ese altar de oración, que cada hijo, cada hija que en este momento está, vamos a, Señor, recuperar los altares de oración en cada una de las casas, en cada una de las familias. Yo oro ahora mismo, Señor, que cada familia aquí representada, Señor, se levanta un intercesor, se levanta alguien que ora, que conoce a Dios para que Dios se manifieste en tu casa. Yo oro que recuperas tu vida de oración a fin de convertirte en el hijo que cumple el llamado conforme al deseo y la voluntad de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así oramos en este día. La oración es el lugar, un lugar en el Espíritu donde conocemos a Dios. Al recuperar tu vida de oración, serás lleno de su gloria. Conocerás más a Dios y manifestarás el poder de Dios. Dios confía en los íntimos. Confía su poder, su unción y su gracia en los íntimos. Dios te bendiga en este día. Si este video fue de bendición para ti, puedes compartirlo con alguien más.